Estoy progresando en mi incultura tecnológica absoluta. Ahí va. El último corte sanciona el clivaje del ser y el tener. Una vez se me paró. Entonces, el acto analítico tiene su chance en lo posible, ¿sí? Que es lo que les dije al inicio, que hace caer lo necesario, síntoma, inscripto en una contingencia de goce, una fijación. La apertura del tener, cuando él dice... ¿Por qué no está durmiendo? Ay, Dios. Una vez se me paró, ¿sí? Haría mentir lo real de otra manera. La producción de ese recuerdo marca una división. Ahí se produce un verdadero efecto de división. La producción del recuerdo produce un efecto de división. El efecto de división de esa posición de goce de toda su vida, esto puede producir un efecto de goce, efecto de corte, ruptura, de división, a partir de la producción esa. La producción de ese recuerdo marca una división que conmueve su identificación al falo imaginario y su posición de objeto a nivel del goce. División que resuena en el agujero secuencial de la revelación del detalle anagramático. Él terminó el análisis y él pudo alcanzar un título universitario. También Loros. Es alguien del campo de las ciencias sociales, con una producción teórica muy importante, o sea, trabaja, gana dinero. Y él dice, momento, ya finalizando el tratamiento, que está feliz, pero triste y extrañado, un poco triste y extrañado. En el cuidado de la imagen hetero de su pareja se sigue sosteniendo algo de lo oculto entre las piernas. O sea, es un resto del análisis. Él se siente feliz, pero triste y extrañado, porque lo que hay, y sigue habiendo, podríamos decir, es una economía de duelo de la posición en la cual él había llegado a análisis. Y aunque efectivamente la eficacia analítica permitió ese cambio tan importante en su vida, ¿sí? Que hizo que él pudiera recibirse, pudiera trabajar, dar clase, escribir libros, ganar su dinero, ¿sí? Sigue en pareja con quien era su pareja, es un lazo muy fuerte, pero lo de triste y extrañado tiene que ver con la presencia de un punto de duelo, probablemente que dure quizás toda la vida, no sabemos. Hasta un momento era así, ¿sí? Porque hay un proceso de duelo muy fuerte de esa posición de falo y también esa identificación al objeto A, ¿sí? Como un objeto del fantasma materno. O sea, el estar parado, ¿sí? La identificación al falo materno, pero también al mismo tiempo una posición de objeto de goce de la madre, ¿sí? Y entonces, realmente su vida cambió mucho y sigue muy feliz con sus cambios, pero con un dejo, a veces de cierto punto de estar un poco triste y un poco extrañado. Esos son los significantes que utilizó, ¿sí? Bueno, ahí concluyo. No sé si se pudo seguir el caso. Sí. Muy Sí, claro. perfecto. Es muy Sí, claro. sí, perfecto. Entonces, quiero que tengan en Sí, cuenta que... Osvaldo, muy claro, ¿eh? Ah, bueno, buenísimo.
porque es un caso donde no está el relato, el historia, es la lógica del caso, ¿sí? Y ubicar esos 4 momentos, esas 4 sesiones, y armar la lógica del caso tomando esas 4 sesiones, ¿sí? Se darán cuenta que no es que el paciente tuvo solo 4 sesiones, pero para armar la lógica del caso y hacer una transmisión de la lógica de la cura, se requería ubicar por parte mía cuáles son los ordenadores conceptuales y clínicos de la cuestión que desembocaron en que él pueda concluir el tratamiento, ¿sí? Y donde pueda efectivamente lograr tanto él falicizar algo de su lugar, obteniendo títulos, teniendo libros, teniendo dinero, ¿sí? Y al mismo tiempo, él escribe mucho, muy bueno, sigue teniendo esa pareja, seguramente será hasta que alguno de los dos fallezca, porque es un lazo muy fuerte, pero hasta ahí se pudo llegar, ¿no? Digamos, no se pudo ir más allá de eso, ese fue el punto límite de ese tratamiento. Ir más allá de eso era hacer un forzamiento que podía llegar a ser muy complicado. Es como dice Freud, que una vez le dijo a Lu Andrea Salomé, a Lu le dijo que el analista muchas veces tiene que pensar si es posible hacer cierto forzamiento de cierta porción de la neurosis, dice así Freud, como forzar algo, una porción de neurosis, o evaluar si ese forzamiento no le va a traer nada valioso al paciente, ¿sí? Y que al contrario puede llegar a ser complicado. Puede realmente ser penoso, dice Freud. Entonces, que a veces el analista debe evaluar eso y, si da el caso, retirarse en silencio, no hacer un forzamiento, porque efectivamente no es que podamos hacer de la cuestión de final de análisis un para todos desde un ideal, ¿sí? O sea, tomar el pase, tal como lo formuló Lacan, la conclusión del análisis, como lo trabajó Freud en análisis extremadamente interminable, tomarlo de un para todos en todos los casos de otra manera. Esto es un forzamiento que puede tener consecuencias. Freud lo dice claramente. Bueno, llegó hasta ahí. Yo quería como que ustedes puedan ubicar tanto en las cuestiones que trabaja Jacques Alain Miller, el método psicoanalítico, ¿sí? Con las categorías lógicas de lo contingente, el encuentro contingente, o sea, la fijación, la dimensión de lo necesario, el síntoma, como esa inscripción contingente se repite, ¿sí? Y en tanto síntoma, la operación analítica está trabajada por Lacan como lo posible, que es posible hacer caer eso que se repite necesariamente, implica siempre un encuentro con la dimensión de lo imposible, porque ya la fijación primera, ¿sí? Es una respuesta a lo imposible, ¿sí? Recuerden, pareciera en términos de Freud, por decir en términos de Lacan, también recuerden que Freud, Malestar en la cultura, dice, no hay satisfacción plena de la pulsión, o sea, hay un agujero, un traumatismo lacaniano, ¿sí? Y entonces lo que hay son andamiajes de emergencia, respuestas auxiliares. Y en ese sentido, el Edipo es una hipótesis auxiliar, un andamiaje de emergencia, ¿sí? Porque como hay un encuentro con esa dimensión de lo imposible es que no hay satisfacción plena de la pulsión, no la hay, estructuralmente, como dice Freud.
el traumatismo, el agujero, ¿sí? Y bueno, en un final de análisis, tal como lo plantea el último Lacan, efectivamente están las condiciones de atravesar el fantasma y producir el efecto de un encuentro contingente e instantáneo con ese agujero, con ese no hay relación sexual, ¿sí? No hay satisfacción plena de la pulsión en el sentido freudiano, que son equivalentes, ¿sí? Y efectivamente ese es un encuentro contingente que produce efectos en aquel que llegó al final de análisis, pero no es que uno pueda habitar ese lugar no es habitable. Es como decir, siguiendo Lacan, en sus últimos seminarios, 24 y 25, que el despertar ahí es un instantáneo, es un instante. No podemos vivir en estado de despertar, ¿sí? Seguimos soñando. Efectivamente hay una diferencia entre aquellos que sueñan habiéndose encontrado con ese punto más allá de todo sueño, con ese despertar, y con aquellos que nunca han pasado por ese encuentro. Hay una diferencia, no de niveles de personas, categorías, no, pero hay una diferencia importante ahí que se juega en ese punto, ¿sí? Y efectivamente, así como así como efectivamente el Lacan de la proposición va a formular el atravesamiento del fantasma, y ahí la emergencia del deseo del analista como un deseo inédito, un deseo que no proviene de la neurosis infantil, es un deseo que se produce efecto de la operación analítica. Luego Lacan fundamentalmente a partir del seminario 20, y lo trabaja muy bien Jacques Alain Miller en su curso de Serial 1, se va a producir ese más allá del atravesamiento del fantasma en el encuentro con ese no hay. Con ese no hay satisfacción plena en la pulsión, y ahí efectivamente se pone en juego la dimensión de lo sintomático con TH, que tiene que ver con cómo ese síntoma ahí va a anudar real, simbólico, imaginario. Podríamos decir, tomando esta lógica y viendo la cuestión del paciente, que efectivamente se produce un nuevo modo de anudamiento para el paciente, ¿sí? Este paciente que he presentado hoy, este caso. Hay un nuevo modo de anudamiento, y se iba a decir que efectivamente esto que llamamos identificación al síntoma, al síntoma, ¿sí? Esa identificación no tiene nada que ver con las tres identificaciones freudianas, de las que nos habla Freud en Psicología de las Masas, porque es una identificación diferente, ya que es una identificación que sostiene una pregunta. ¿Qué quiere eso decir? Hay una pregunta, ustedes saben que las identificaciones anulan la posibilidad de la pregunta, porque la sujeción del sujeto a la pasión identificatoria. Pero la identificación al síntoma como síntoma es una identificación que no anula la pregunta de qué quiere eso decir. Por eso Lacan le va a dedicar todo un seminario, los no incautos yerran, ¿sí? O sea que la identificación al síntoma como solución del final de análisis, en términos de Lacan y en términos también de Miller, de Laurent, como lo trabajamos en la orientación lacaniana, efectivamente hay algo de la posición de incauto que continúa, una pregunta abierta, ¿sí? No hay una identificación total o masiva al síntoma, sino que hay una pregunta que
se sostiene algo del qué quiere eso decir. Y es muy importante, porque es muy, muy digno eso, porque más en esta época, que en esta época, como es una época donde lo que impera no es la promoción del incauto en este sentido ético, sino que hay una promoción del canalla, ¿sí? Que estaría en las antípodas de un incauto en cuanto a poder preguntarse qué quiere eso decir. Digamos, donde haya un punto de incauto, hay un punto efectivamente genuino de la posición del sujeto, un sujeto no canalla, ¿sí? Porque se mantiene esa distancia. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Tenemos tiempo. Bueno, si hay preguntas, si no, empezaría yo con el otro trabajo, pero Profe, el sentimiento perverso de que se sentía como una niña violada, ¿cómo se tramitó eso? no, eso cayó porque desaparecieron los juegos esos. Pero en el encuentro sexual con su partener, su pareja, su marido hace tantos años, algo de eso sigue estando en juego, ¿sí? Pero ya no es la cuestión ni de los baños públicos, ni tampoco son los juegos por internet. Eso quedó reducido a algunos encuentros, no todos, según me ha contado él. Algunos momentos, algunos encuentros, algo de esto aparece como fantasía en su encuentro sexual, su encuentro erótico con su pareja. No sé si esa era la pregunta. Sí, era eso, porque me quedaba flotando que es un sentimiento profundo y difícil de desarraigar. Sí, bueno, lo que ocurrió es que se desactivó la dimensión de acting que eso tenía. O sea, hay algo ahí de su posición de goce que sigue estando en esos encuentros que tiene con su pareja, pero ya no como acting, le voy a decir así, cada uno tiene sexo a su manera, ¿no? Es totalmente singular. No hay dos que tengan sexo del mismo modo. Lo singular de él es que aparece, no siempre, pero aparece a veces en el acto sexual la fantasía, esa. Bueno, ¿Sí? sin fantasía tampoco se puede tener sexo, ¿no? Claro, tiene esa fantasía él, ¿sí? No siempre, ¿eh? Hay veces que no me ha dado detalles, eso probablemente la fantasía sea otra. Lo que ha aparecido es que era esa fantasía, probablemente sea una fantasía que esté siempre, a veces en forma inconsciente, a veces en forma consciente, pero puede seguir estando. Pero ya no se anuda a esa existencia de empobrecimiento que tenía. Recuerde, digo, a quien me acaba de preguntar, recuerde que él no solo eran los acting, los baños, después vía internet, sino que él encarnaba ahí, por esa posición, el estar como una niña siendo mantenida, siendo alimentada por un otro, y el otro era su pareja, eran los analistas, eran los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Él estaba siempre en esa posición de ser amamantado por el otro. Sí, aparecía la dimensión, la fantasía en los encuentros eróticos, esto aparecía, porque como te dice, siempre se tiene sexo con alguna fantasía,
articulada a la dimensión fantasmática, ¿no? de cada sujeto. Creo que cambió de rumbo la fantasía esa, se fue para otro lado, entonces dejó de ser patológico. Sí, sí, no, bueno, él no dejó todo ese acting, digamos, que era muy peligroso, realmente era muy, muy peligroso. Y corría riesgos realmente, corría riesgos muy, muy serios de contagio de SIDA y de otras cosas, porque en esos lugares también hay hurtos, golpes, asesinatos, etcétera, ¿no? Era muy, muy peligroso. Sí, Osvaldo, Susana, sí, te quería hacer sí, una pregunta, porque mencionaste que ya al final del análisis lo que quedó fueron como resabios de un duelo en relación a, a la posición que había adoptado y a la que estaba, digamos, construyendo, a la que había advenido. sí. ¿Qué trabajo pudiste hacer con eso y si es algo a ser trabajado? Bueno, sí trabajé, como podemos decir, la puesta en juego de una elaboración del duelo, ¿sí? En el sentido clásico, por decirlo rápidamente. Sí, esto se hizo, o sea, no tenía un valor de duelo melancolizante, para nada, ¿sí? Que Claro, era lo por que eso buscaba. me llamó la atención cómo lo trajiste, ¿no? Porque en general cualquier paciente cuando adviene a una posición nueva es como gozosa, ¿no? Es Sí, como pero hay una algarabía, digamos. sí, 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 la hay, la hubo, pero también había un punto de duelo respecto a la posición que había dejado, digamos. O sea, no una cuestión melancólica, no un duelo melancólico, sino Claro, sí, 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 sí. un trabajo de duelo leve, pero probablemente yo hace años que no lo veo el paciente, pero probablemente es posible que algo de esto siga existiendo en él, ¿sí? Como un resto, una cicatriz, ¿sí? Algo de duelo que no es que lo tira a la cama o lo hace llorar o nada de todo eso, digamos, sino que es como un tono que aparece, él decía así que era, como él decía, es un color que aparece en algún momento del día, Ajá. ¿no? En algunos días, ¿no? Como un color que es algo se le ponía un poco gris, así decía. Era muy, muy, muy lindo, como lo decía, muy, muy poético, ¿no? Pero bueno, un gran escritor, un manejo con el lenguaje impresionante, pero él estaba muy contento con lo que ocurrió, muy contento, muy feliz realmente. Bueno, fue un tratamiento exitoso, pero podríamos decir, no es sin un resto, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, Ese perfecto. resto, y con esos restos hay que tener cuidado. Cuando son esos pequeños restos hay que tener cuidado de forzar eso, porque remite, lo voy a decir freudianamente ahora, remite a lo que Freud en Análisis Terminable e Interminable dice los restos sintomáticos, ¿sí? Al final de todo análisis, por mejor llevado, mejor conducido, mejor resultado, todo, pero siempre hay restos sintomáticos que no se pueden remover, ¿sí? O sea que son ineliminables. Y hay cierto punto de lo que llamamos resto sintomático. Podríamos decir, en el caso del paciente, ese resto sintomático es ese momento, pequeño momento de duelo, ¿sí? Pero no es que se ponga triste ni se ponga a llorar, nada por el estilo, es un Sí, 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 momento, sí. es un momento Sí, quedó de claro. cierto pesar, ¿sí? Sí. Bueno, si hay alguna otra pregunta. ¿Pudieron seguir? Yo quería saber, ¿pudieron seguir el caso? Porque como está muy armado muy lógicamente, vieron que tiene una escasez de relato, ¿sí? No es... Sí, Osvaldo. Sí, no, sí, no es... aparte Gerardo lo había enviado ya para que lo leamos previamente. Ah, bueno, bueno. Los que no leyeron, léanlo, van a ver que va a ser mejor. Y léanlo despacio, ir ubicando
cada una de las partes, y recuerden que yo ahí transcribo el momento donde hago una intervención y corto, ¿sí? Que no es que las sesiones duraban ese minuto, ¿sí? Había sesiones que duraron 1 minuto, otras que duraron 20 minutos, otras que duraron media hora, ¿sí? Pero ahí aparece lo que yo sitúo, el punto en donde produzco el corte y por qué produzco el corte, para dar cuenta, lógicamente, por qué digo lo que digo y corto, ¿sí? Sí, Para quedó, ceñir la lógica. quedó claro con tus explicaciones de hoy, sí. Ah, bueno, bárbaro. Hay otros casos muy interesantes que vamos a trabajar, muy interesantes. Una neurosis obsesiva, 2 neurosis obsesivas, una psicosis, luego estabilizada a partir del tratamiento. Bueno, 2 neurosis obsesivas muy interesantes para el trabajo nuestro, muy interesantes. Ahora les voy a leer por algo que vamos a trabajar antes de los próximos casos, un texto que se llama Huellas freudianas en la conceptualización lacaniana de lo real, como le dije al inicio. Y les quiero leer la introducción simplemente, porque es la ubicación precisa, lógica y rigurosa en donde podemos encontrar huellas freudianas en la conceptualización lacaniana de lo real, ¿sí? En donde encontramos, ¿sí?, huellas, referencias fundamentales en Freud para poder pensar la cuestión de lo real en Lacan. Aunque lo real, ¿sí?, es producción de Lacan, no es producto de Freud, pero ustedes saben que Lacan, a partir de cierto momento, fundamentalmente cuando empieza a introducir la cuestión del más allá del principio del placer, ¿sí? Incluso Lacan llega a decir en el seminario 17 que el concepto goce se le debe a Freud con el término de la compulsión de repetición, ¿sí? Lo dice en el seminario 17, dice, el verdadero y genuino productor de esto es Freud, con el concepto de compulsión, ¿sí?, que nombra la dimensión de goce en Lacan, ¿sí? Y eso está en Freud. Y efectivamente, cuando Freud produce el más allá del principio del placer, el yo y el ello, inhibición, síntoma y angustia, esos 3 grandes textos, ¿sí?, más otros como el texto de la negación, como lo siniestro, encontramos efectivamente testimonios muy claros de aquello que va a advenir en Lacan con el nombre de lo real, ¿sí? Pero muy claro. El historial del hombre de los lobos, el momento de la alucinación del dedo cortado, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos muchos otros lugares como para poder ubicarlos, y yo lo tengo ubicado, no sé si todos, pero gran parte de esas huellas en este texto que quiero trabajar con ustedes. Ustedes lo tienen, ¿no? Me dijo Gerardo, lo tenían, huellas freudianas. Sí, lo tienen. Bueno, léanlo, así lo vamos trabajando mejor. Y una vez que terminemos con esto, vamos a pasar a otro caso clínico y vamos a ir trabajando este texto mío con el texto de Jacques Alain Miller del Serial 1, ¿sí? Yo les voy a indicar las páginas, ¿sí?, y qué clases son, de qué fecha. No sé si todos lo tienen, el Serial 1. Si no, yo voy a recortar igual para ustedes cuáles son las páginas y vamos a tomar los párrafos necesarios, ¿sí? Ahí se los envío por el chat. Se los reenvíe porque ya lo tienen. Bárbaro. Bueno, fíjense, miren, la introducción dice así. Voy a leer
la introducción simplemente, ¿sí? Lacan, en su seminario 23, en Sintón, dice así Lacan: en la medida en que Freud hizo verdaderamente un descubrimiento, suponiendo que este descubrimiento sea verdadero, puede decirse que lo real, la categoría de lo real, que es justamente de lo que retrata en este seminario sobre Joyce, es mi respuesta sintomática. Lacan caracteriza lo real como su respuesta a la elaboración freudiana del inconsciente. Respuesta que también le permitió decir que su único invento, el de Lacan, es la escritura de lo real, en la medida de responder a la disyunción en Freud de lo simbólico y lo imaginario. En la disyunción entre ambos, simbólico e imaginario, lo real los anuda, pero no los une. Esta formulación realizada en los finales de su enseñanza, seminario 23, constituye en sí misma todo un programa de investigación. Las diversas conceptualizaciones y los distintos modos de producción teórica al respecto son solidarios de otras elaboraciones. Implican tanto las diversas conceptualizaciones de lo que Freud llamó aparato psíquico, como las distintas orientaciones de lo que él mismo llamó dirección de la cura, y formulaciones respecto a la cuestión del final y análisis y de lo inatrapable del invento freudiano, el analista. Ahí nos vamos a detener, ¿sí?, un rato, en la producción de ese inatrapable, ese invento freudiano, que es el invento, es decir, que lo que Freud inventó es el analista, el gran invento freudiano. Por lo tanto, las hallamos en diversos giros de la conceptualización de lo real, cuando de la mano de Joyce, parece desprenderse de Freud. Sin embargo, nos encontramos, como ya fue dicho, con la llamada respuesta sintomática. Debe considerarse además que en los diferentes momentos de elaboración doctrinal hay disonancias fecundas respecto a los conceptos privilegiados. Esas disonancias y el estatuto de respuesta sintomática en la elaboración freudiana del inconsciente implica que no hay una modalidad hegeliana de producción conceptual en Lacan, como acordado al llamado orden simbólico en un momento y su depreciación posterior. O sea, efectivamente, no hay ni en Freud ni en Lacan una producción conceptual como una etapa que supera a la otra y a otra y a otra, sino que hay un ir y venir permanentemente, haciendo caer cuestiones que se habían producido y siendo reemplazadas, sustituidas por otro ordenamiento conceptual, porque la clínica así lo exigía. Y esto lo encontramos tanto en Freud como en Lacan, como los movimientos que va haciendo tanto uno como el otro, ¿sí? Recuerden ustedes cómo Lacan empieza con toda la dimensión imaginaria, luego con la gran época, seminario 5, los simbólicos, seminario 5, 6, 7, etc. Y luego se va a presentar la dimensión de lo real, y cómo el objeto A, temprano, en Lacan, tiene estatuto real hasta el seminario 20, hasta el capítulo 7, si no me equivoco, u 8, capítulo 7, creo, del seminario 20, donde efectivamente el objeto A cae como real y pasa a inscribirse como semblante. Bueno, estos movimientos lo tenemos tanto en Freud como en Lacan. Entonces vamos a ir siguiendo un trabajo exhaustivo que yo he hecho sobre cuáles son las huellas freudianas que le han permitido a Lacan poder dar cuenta de lo real. ¿Sí? Y vamos a trazar las líneas que van convergiendo, ¿sí? Convergiendo de uno a otro, ¿sí? Cuáles son las diferencias y qué es lo que Freud aporta, qué es lo que Lacan rechaza y qué es lo que toma, ¿sí? Es muy importante para la formación, muy importante para poder ubicarse siempre en los textos
en qué época de producción conceptual están cada uno de estos dos grandes maestros, Freud y Lacan, ¿sí? Como otros también, como el caso de Jacques Alain Miller o Eric Laurent, ubicar en qué momento están, y cuando se refieren Lacan, por ejemplo, a Freud y hace una crítica, poder ubicar en qué momento está Freud en ese momento, y si Freud cambió eso posteriormente, y no porque Lacan se lo diga. Estas son cuestiones fundamentales para no perderse en una lectura academicista y no ver los puntos de quiebre que hay permanentemente, ¿sí? Y cómo la clínica es en ambos, en Freud y en Lacan, es la clínica lo que le interroga todas las conceptualizaciones que vienen haciendo. Todas. Recuerden el estatuto que tuvo para Freud, más es el principio del placer, digamos, y el estatuto que tuvo para Lacan, por ejemplo, el encuentro con Joyce, con la obra de Joyce, el efecto que tuvo y lo que le permitió, lo que pudo avanzar a partir de ahí. ¿Sí? Son encuentros, y cómo cada uno de ellos fue haciendo con eso que se encontró. Bueno, vamos a dejar por hoy. No sé si bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Por ahora no. Bueno. ¿Se pudo seguir la clase? Sí, parece que sí. Sí, absolutamente clara. Bárbaro, muchas gracias. Melina, muchas gracias. María, Julia. Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos en 15 días entonces. ¿Sí? Gracias, Muchas gracias gracias. Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Gracias. Sí, muy bien. Muchas Hasta luego. gracias. Muy Gracias, linda Osvaldo. clase, gracias. Te veo en el diván y nos